agradecido a Dios por lo que Él está haciendo. Hace un momento, antes de comenzar la reunión, alguien me mandaba ahí un mensajito y me pedía oración. Así que hay una petición específica que vamos a estar orando también por sanidad. ¿Se recuerdan que hace unas semanas atrás estuvimos orando también por Caín, un nene que había estado internado? Pero saben, después le voy a mandar el mensajito que me mandó la tía de él. Hermano, Dios ha hecho un milagro. Están agradecidos al Señor porque hasta los médicos están sorprendidos de lo que ha sucedido con este chiquito. Y gracias a Dios por eso. Y gloria a Dios por eso. Porque hay poder cuando nosotros oramos a Dios. Hay poder cuando oramos. Vuelvo a repetir, no son palabras repetitivas que hacemos sin sentido. Estamos hablando con Dios. Cuando oramos, hablamos con Dios, hermano. Y Dios nos escucha, así dice la palabra, de que Él inclina su oído al clamor de nosotros que somos sus hijos, quienes somos los hijos del Señor. Podemos entonces hablar con Él en confianza, entendiendo que Él es un Dios de misericordia, de gracia, de amor, de poder, que está para sostenernos. Y eso es hermoso, hermano, que nosotros podamos tener esa convicción en nuestros corazones, que cuando oramos, hablamos con Dios, de que Él nos escucha y que Él responde en su tiempo, en tiempo y forma, como decíamos las otras veces. El Señor responde. Así que entremos en confianza delante de la presencia del Señor y que el Señor siga obrando milagros hermosos como este que estábamos hablando recién. Y el Señor sigue obrando. Alguien decía que no hay mayor milagro que ver una vida transformada. Y eso es verdad, porque el único que puede transformar la vida es el Señor. Ninguno de nosotros podemos transformarnos a nosotros mismos y mucho menos a quien está al lado de nosotros. Nosotros quizás con la mente humana decimos, me gustaría cambiar a este otro, porque me gustaría que fuera de otra forma, de otra manera. Pero ¿cuántos han pensado así alguna vez? Algunos no se animan a levantar la mano, algunos levantaron así porque están cerquita por ahí. Me gustaría cambiarle el corazón, me gustaría cambiarle la mentalidad, la forma de pensar, la forma de ver la vida. Bueno, el único que puede hacerlo es el Señor. Así que ¿a quién vamos a ir? Y al Señor. Vamos a hablar con Dios. Hay cosas que nosotros vemos en los demás que decimos, me gustaría que fueran diferentes. Bueno, vamos a Dios, porque Dios es el que mueve las voluntades, transforma todas las cosas. Pero después, no solamente miremos hacia afuera, mirémonos primero a nosotros mismos. ¿Qué cosas no nos gustan de nosotros mismos? ¿Qué cosas por allí normalizamos? En nosotros sí que sabemos que no son correctas, que nos gustaría que fueran de otra manera. ¿Dónde vamos a ir? A Dios. También, Señor, ayúdame. Señor, cambiame. Señor, transformame. Señor, saca todo aquello que no tiene que estar en mi vida, pero también poné en mi vida todo lo que sí tiene que estar. Dame la fuerza necesaria, el ánimo. Que este sea un año, hermano, donde veamos la mano de Dios obrar diariamente. No semanalmente, no domingo tras domingo, no. Todos los días de nuestras vidas que nosotros podamos percibir, que podamos ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y gloria a Dios por eso, porque es posible en la presencia del Señor. Ahora, yo le voy a dar acá una ilustración. Imagínense que yo preparo una cena, ¿no? Y una mesa, mire qué hermosa mesa tenemos ahora para la Santa Cena. O usted prepara una mesa y nos invita a todos los hermanos a cenar a su casa. ¿Están de acuerdo? Ninguno dijo nada, ya saben lo que se venía. Bueno, pero supongamos que usted se dedica a preparar la mesa. Vamos a su casa. Pero todos, miren esos pulmones cómo se están criando para después predicar la palabra del Señor. Así decía el pastor. Y entonces, claro, vamos a la casa suya, usted ha preparado la mesa, pero nosotros nos quedamos en la puerta. ¿Qué haría usted? Le cierro la puerta y que se vaya. No, lo va a invitar, ¿verdad? Le va a decir, pasen. ¿Qué decimos? Acérquense para poder
disfrutar de esta hermosa cena. Ahora, el Señor ha preparado una mesa hermosa para nosotros acá. Y yo los veo muy lejos. ¿Qué les parece si recibimos la invitación que nos hizo nuestra hermana e hija, Damaris, y venimos un poco más adelante? Claro, porque estamos muy alejaditos. Vengan un poquito más adelante. Vengan, un poquito no, bastante más adelante. Yo sé que por ahí nos acostumbramos. Mire, la hermana está que voy, que no voy. Venga, si somos familia, acérquese a la mesa. Se le va a enfriar la comida, le aviso. Venga, eso, mire la hermana que viene. Gracias al Señor por la hermana que hace bastante que no la veíamos y están con nosotros. Estamos agradecidos al Señor. Eso, bien adelante, bien adelante. Si lo que estamos adelante no mordemos ni nada por el estilo. Somos familia, tenemos que estar así unidos, juntos y avanzando. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. Muchas gracias por la obediencia. 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. Me gustaría leerla en la versión Dios habla hoy, la DHH. El título de esta predicación es Hojas en Blanco. Yo sé que algunos de ustedes ya tomaron el resumen del sermón y está bien para que ustedes puedan ir anotando, puedan ir leyendo por allí. Y después eso no lo tienen que dejar, porque a veces termina la reunión y quedan algunas hojitas por allí y se lo tiene que llevar a su casa eso para que pueda después leerlo entre semana. Entonces el título de la predicación de esta mañana es Hojas en Blanco, un año para dejarnos escribir por Dios. ¿Está dispuesto a dejarse escribir por Dios? Que la historia, su historia y mi historia, la escriba Dios. Amén. Porque nosotros por ahí somos muy malos escritores de nuestra propia historia. Pero cuando dejamos que Dios tome la pluma, cuando dejamos que Dios tome la lapicera, las cosas cambian. Como decíamos recién, las cosas entonces comienzan a tener un verdadero sentido. Dice la palabra del Señor de esta manera. Y se ve claramente, dice el apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios capítulo 3, verso 3, que ustedes que sois una carta escrita por Cristo. Fíjese, cartas escritas por Cristo mismo y entregada por nosotros. Una carta escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Una carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta justamente de Corintios en una etapa, en un momento, donde la iglesia estaba allí un poco presionada, en crisis, por causa de que se habían levantado algunos falsos apóstoles, algunos falsos maestros, y que ellos traían algunas cartas de recomendación. Eran como credenciales que ellos tenían para querer posicionarse en el lugar del apóstol Pablo, y lo andaban dejando mal al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo habla respecto a los hermanos que están allí en Corinto y le está diciendo esto: nosotros no necesitamos cartas escritas por hombres, porque nuestra recomendación, nuestra credencial, nuestras cartas, nuestro testimonio son ustedes mismos, hermanos. Y no es que la escribí yo, dice el apóstol Pablo, no es que ustedes como cartas la escribió un hombre, sino que ustedes como cartas la escribió el mismo Cristo Jesús por su Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor estaba haciendo allí en Corintios y en los hermanos de Corintios. Y es así como Pablo presenta un poco la defensa ante todo esto que ellos estaban viviendo. Pero esta realidad no queda simplemente allá para los hermanos en el pasado de Corintios, sino que también queda y está para nosotros los hermanos aquí en Luján de Cuyo, aquí en Perdriel, y donde cualquier lugar se predique la palabra del Señor y hayan hijos de Dios. Usted y yo somos cartas escritas por nuestro amado Señor. Nosotros estamos comenzando este año y tenemos por delante un montón de hojas en blanco por escribir. Pero vuelvo a repetir, nosotros decidimos quién va a escribir esta carta, quién va a escribir sobre nosotros que somos hojas en blanco.
Ojalá que en esta mañana nosotros le demos la pluma, la lapicera, el lápiz a Dios para que Él siga escribiendo nuestra historia. Alguien decía que Dios es especialista en tomar historias tristes, con finales tristes, y transformarlas en historias felices, con finales felices. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. No es casualidad. Y ojalá que nosotros podamos abrirnos de par en par, como cuadernos, como hojas en blanco, y permitir que sea el Espíritu Santo cada día escribiendo nuestra historia. Porque eso no solamente va a transformar nuestra vida personal, sino que es una transformación generacional. Eso comienza de una u otra forma a involucrar también, a influenciar en nuestros seres amados. Nuestra historia comienza a influenciar por gracia y misericordia del Señor. Pero es así que usted y yo somos como cuadernos nuevitos ahora en las manos de Dios. Quizá cuando llegamos a la presencia del Señor ya veníamos con nuestra historia y éramos cuadernos ya manchados, rotos, mal escritos, quizás hasta con palabras obscenas en nuestra historia. Una historia triste. Pero ahora dice la palabra del Señor que usted y yo somos nuevas criaturas. Por lo tanto, las cosas viejas pasaron. El Señor tomó ese cuaderno viejo que nosotros traíamos, esa vida vieja, y ya no sirve más. Ahora se nos ha entregado un cuaderno nuevito, que ya algunos de nosotros venimos transitándolo hace años y el Señor viene escribiendo sobre nosotros. Pero la realidad es que estamos comenzando este año y gracias al Señor porque estamos permitiendo que el Señor, que es el escritor eterno, el escritor divino, continúe escribiendo nuestra historia. Que Él nos guíe, amado hermano, que Él nos direccione personalmente, como familia, pero también como iglesia. Que Él siga escribiendo la historia de la iglesia, que Él siga escribiendo la historia de su vida, que Él siga y continúe escribiendo la historia de sus hijos, el día de mañana para algunos, de sus nietos, para nosotros en el presente. Que el Señor continúe escribiendo nuestra historia, porque eso le va a traer gloria y honra al Señor. Amén. Así que, pero en la palabra del Señor encontramos un personaje que hablamos, creo, el domingo anterior, por un breve momento de él, y es la vida de Josué. ¿Se recuerdan? Cuando él iba a comenzar, que primero hablamos de Moisés y que Moisés nos enseñaba la necesidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y luego hablábamos de Josué, que nos enseñaba la necesidad de la palabra de Dios en nuestra vida para que seamos prosperados en todas las cosas. Ahora ya pasó el tiempo y nos encontramos acá en este pasaje en Josué, capítulo 24, versículo 14. Nos encontramos ya a un Josué anciano, 110 años. ¡Wow! 110 años, ya ha transitado la vida con el Señor. O sea que como cuaderno, sus hojas ya han estado siendo escritas por Dios. No es un cuaderno vacío. Y dice la palabra del Señor que Él toma al pueblo del cual el Señor lo había dejado encargado para que repartiera la tierra de Canaán y los posiciona en Siquén, un lugar específico allí en la tierra de Canaán. Y Él comienza en cierta manera a expresarle o a leerle lo que Él tiene escrito en sus hojas. Después lea todo el pasaje de Josué capítulo 24 y vea cómo Él le habla de cómo el Señor los liberó, de cómo el Señor los cuidó, de cómo el Señor los guardó, de cómo el Señor los guió, ¿no? Le dio dirección, le dio propósito. Y le habla del pasado, de lo que Él ha vivido con Dios. Porque Él conoce a Dios. Y lo más importante, Dios lo conoce a Él. Y entonces desde su experiencia, desde lo que Él tiene escrito en su cuaderno, en sus hojas, ahora Él puede hablar, puede
leer de su testimonio, de lo que él conoce del Señor, de la importancia de la presencia de Dios, de la importancia de la palabra de Dios, de la importancia del compromiso, de la integridad, del servicio a Dios. Pero desde el versículo 14 nosotros nos damos cuenta que él comienza a hablar ya no del pasado, de lo que se escribió en la historia de su vida, o de las experiencias que él tuvo con el Señor, sino que él se para en este momento y le habla al pueblo del presente, de lo que están viviendo, de quienes se encuentran en ese lugar y de las decisiones importantes que tienen que tomar para tener un futuro glorioso en Dios. Les está diciendo, les muestro lo que yo he escrito o lo que el Señor ha escrito en mí como cuaderno, en mis hojas. Pero ahora yo quiero decirle que esos son mis escritos. Ahora ustedes tienen que tomar decisiones importantes. Les está diciendo, dejen que Dios escriba la historia en sus vidas también. Y esto es hermoso, hermano, que nosotros podamos visualizarlo también de esta manera. Lo que les está diciendo ahora, cuando vayamos a leer, nos vamos a dar cuenta todo. Les está diciendo que van a seguir escribiendo en sus vidas. Tienen que tomar una decisión. Y cada día nosotros tomamos decisiones. Y cada año nosotros tomamos decisiones. El año pasado nosotros tomamos decisiones en nuestras vidas, ¿verdad? Todos los días lo hacemos. Y alguien decía, nosotros estamos hoy donde decidimos ayer estar hoy. Y estaremos mañana donde hoy decidamos. O conforme a lo que nosotros decidamos hoy. Así que es importante la decisión que nosotros tomemos en esta mañana. Pero ojalá que dejemos y permitamos que el Señor escriba nuestra historia. Y es así que Josué comienza a decirle de esta manera. Desde el versículo 14, Josué 24:14, les dice y nos dice a nosotros. Ahora pues, temed a Jehová. Después de darle todo el testimonio de la vivencia que ha tenido con el Señor, dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice Josué, pero yo he tomado una decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos quisieran tener esta última respuesta, verdad? Y tener esta convicción en el corazón por la decisión que nosotros tomamos. No podemos esperar a que toda la familia o esperar que todos los vientos estén a favor para entonces decir y proclamar, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Se empieza aunque sea con uno o con una del hogar, de la casa, que tenga esta decisión, esta convicción en el corazón y que diga, yo y mi casa vamos a servir a Dios. ¿Cuánto quisieran hacer esta confesión de fe en esta mañana? Entonces repítalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amado hermano, que esto sea un sello en este principio de año. Que tengamos esto y podamos canalizar nuestra vida, alinear nuestra vida en este sentir. Y encontramos entonces en estos dos versículos de la palabra del Señor algunos principios que nos enseñan cómo se escribe una historia en Dios. Josué nos enseña ahora a nosotros cómo podemos escribir o cómo podemos dejar que el Señor siga escribiendo nuestra historia. Y lo primero que encontramos, y ustedes tienen la hojita allí, dice temor de Dios. El temor de Dios dice, ahora pues, comienza diciendo, temed a Jehová. Lo primero que le dice.
Muchas veces nosotros nos transformamos en procrastinadores compulsivos. Dejamos siempre las cosas para después. Después lo hago, después estudio, después trabajo, después le digo, después limpio, después corto el césped. ¿Cuántas cosas nos pasan, no? Después agarramos el fútbol y la tiramos para adelante. Y después vemos cuánto lo hacemos. ¿Cuándo lo hacemos? Pero Josué ahora está diciendo ahora. Él dice, ahora pues, temed a Jehová. Ahora, no después. Dígale que está al lado suyo. Es ahora, hermano. O bueno, si es esposo, es ahora, amor. No sé cómo le dicen, negro, negrita, gordita. Es ahora. Es ahora que tenemos que abrazar esta palabra del Señor y comprometernos. ¿Por qué? Porque el temor al Señor, el temor del Señor, tiene que ser una decisión hecha en el momento y comenzar a avanzar en ella en fe. El temor de Dios, cuando hablamos de temor de Dios, no es miedo, no es fobia. ¿Vieron que muchos tienen miedo, tienen fobia? No sé si usted le tendrá fobia a algo. Algunos le tienen fobia a las arañas. Y no les gustan las arañas. Otros le tienen fobia a las ratas. ¡Ay, qué miedo! Yo conocí a una persona que era un albañil y era fornido. Y cuando veía una cucaracha, hermano, está perdidísimo porque eso hay por todos lados. No sé a qué le tendrá fobia, pero hay fobia de todo, al estar encerrado. Otros le tienen fobia a la oscuridad, le tienen miedo al trabajo, no. A la altura, como dice el hermano Pedro. No sé a qué le tendrá usted fobia, pero no está hablando temer a Dios, de tenerle fobia a Dios. Ay, le tengo miedo a Dios. No se trata de eso. Cuando habla de temer a Dios, está hablando de honrar a Dios. Está hablando de reverenciar a Dios. Está hablando de amar a Dios con reverencia. ¿Ah? Y tener ese compromiso, es reverencia, es honra, es reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Fíjese qué importante lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Fíjese, no es el final del camino espiritual. Es el punto de partida. Es el principio. Por eso lo primero que dice Josué, ahora temed a Jehová. Porque es lo primero. Hay de nosotros si vivimos una vida sin temor a Dios. Hay de nosotros si vivimos una vida sin importarnos lo que Dios piense. Hay de nosotros si vivimos una vida practicando, decidiendo cosas, sin tener a Dios en la ecuación, sin que Dios esté en el centro de nuestra familia, en el centro de nuestra economía, en el centro de todos nuestros quehaceres, que esté Dios en el centro y que podamos avanzar así con reverencia. El temor de Dios no oprime, hermano. El temor de Dios nos libera. Hace que podamos disfrutar de la presencia del Señor y que tengamos fruto en lo que hacemos por causa de que avanzamos en temor a Dios, en obediencia, por amor, por compromiso, no por miedo, por fobia, no porque si no me va a castigar Diosito, decía alguien, no porque si no me voy a ir al infierno. No se trata de eso, amado hermano. Se trata de corresponder al amor de Dios. Se trata de amar al Señor. Hechos capítulo 9, versículo 31. Fíjese qué hermoso lo que dice la palabra del Señor, porque habla de la iglesia en ese lugar. Y dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas, y luego dice la clave, andando en el temor del Señor. Y sucedía algo más. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea que por el temor de Dios, al avanzar
en obediencia, en amor, en compromiso, en obediencia a la palabra del Señor, nos dice la palabra del Señor que la iglesia crecía, iba avanzando, de que tenían paz, de que eran edificadas. Y nosotros necesitamos eso. Usted, hermano, es la iglesia. Yo soy la iglesia, somos la iglesia. Y si nosotros queremos entonces crecer en todas las áreas de nuestras vidas, necesitamos avanzar en el temor de Dios. Este amor que es reverencia al Señor. Así que simplemente para aclarar este punto, honrar a Dios implica honrarlo con lo que somos, con lo que hacemos y con lo que tenemos. Dones, talentos, tiempos, recursos. Así que, y es de esa forma que nuestras hojas, nuestra historia, están siendo escritas por Dios mismo. Pero necesitamos avanzar en el temor de Dios. Así que si en nuestra hoja, en blanco que tenemos en esta mañana, que tenemos en nuestras vidas, necesita un título, número 1, temor de Dios. Que esto quede plasmado en nuestros corazones. Necesitamos el temor de Dios. Número 2, el segundo principio que nos enseña Josué, dice, y servirle con integridad y verdad. Número 2, servir a Dios con integridad y verdad. Así que no solamente que Josué nos da el principio, el llamado para que temamos a Dios, sino que en ese temor a Dios, sirvamos a Dios. Porque bueno, nosotros amamos a Dios, nos comprometemos, le reverenciamos, le honramos, le adoramos. Eso va de la mano, hermano, del servicio. Del servicio, y no de cualquier servicio, sino de un servicio con motivaciones correctas, de un servicio que honre y glorifique a Dios, un servicio en integridad y en verdad. Por eso dice, teman a Dios, escriban, teman a Dios. Número 2, ahora sirvan a Dios, pero no de cualquier manera, sino íntegramente, y sirvan a Dios en verdad. Amén. La palabra íntegro, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos habla de ser uno solo, de no estar dividido. Por eso que luego Mateo capítulo 6, verso 24, el Señor Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno. No, yo sí puedo. No, el Señor dice ninguno. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y luego aclara el Señor y dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué habla de esto? Y más en nuestro tiempo, donde el materialismo de nuestro tiempo nos presiona a enfocarnos solamente en lo pasajero, solamente en lo que va y viene, en lo que no permanece. Pero el Señor nos enfoca. Nos enfoca. No es que está en contra de las cosas o de las posesiones de esta tierra. No está en contra de eso. Lo que sí está en contra de las prioridades en nuestras vidas. Porque en realidad lo que está hablando es de señorío. Es de señorío. El problema no es tener cosas, sino que las cosas nos tengan a nosotros. Ahí está el problema. Allí está el problema. El problema no es que nosotros podamos tener cosas, porque el Señor dice que nos ha dado la capacidad para disfrutar todas las cosas. Absolutamente todas. Y nos ha dado la inteligencia, y nos da la inteligencia, dice la palabra, para hacer las riquezas. Y está bien, está excelente. Y tenemos que sacrificarnos y hacer también y trabajar. Pero lo que está hablando acá es de señorío. Que no nos dejemos gobernar por esas cosas pasajeras, sino que el único que tiene que gobernar nuestro ser es el Señor. Que Él esté en primer lugar. Servir a Dios en integridad, no con un corazón dividido. No el Señor en segundo lugar. Primero todas las cosas de esta tierra. Todos mis anhelos, mis pasiones, lo que yo creo que necesito. Y después, si me queda un tiempito, voy a servir a Dios. No corazones divididos, sino servir a Dios en integridad. Que Él sea el centro de todo. Diga conmigo, el Señor tiene que ser el centro de mi vida. Si no, anótelo allí en la hojita en blanco que tiene hoy. Que el Señor sea el centro de nuestras vidas. Por eso dice la palabra del Señor, que busquemos primeramente ¿qué?
el reino de Dios y su justicia. Y luego dice, y las demás cosas os serán añadidas. No es al revés. Nosotros muchas veces primero queremos las añadiduras y después entonces vamos a buscar el reino de Dios. No, cuando me acomode, cuando esté bien, recién voy a servir a Dios. Pero el Señor, en la palabra nos enseña que es a la inversa, que es al revés. Primeramente Dios, primero buscar su voluntad en todas las áreas de nuestras vidas, la centralidad de Cristo, para luego entonces comenzar a disfrutar de aquello que viene también de parte de Él. El tercer principio que nos enseña Josué, Dios en primer lugar, dice, quitad de entre vosotros los dioses, el versículo 14. Quitad de entre vosotros los dioses. De alguna manera, los israelitas aún guardaban ídolos secretos. Ídolos secretos. No los adoraban públicamente. Pero sin embargo, las tradiciones, costumbres que ellos traían de Egipto todavía permanecían, aunque las primeras generaciones ya no estaban. Habían costumbres, habían cuestiones en el corazón que eran como ídolos para ellos. Y entonces, ¿cuál es la palabra? Quiten de entre vosotros los dioses. Nosotros podemos decir, no, pero nosotros no tenemos dioses. Yo no tengo una estatua, decía un amigo. Una estatua por allí, no sé, una madera, donde le prendo velitas o hago esto o aquello otro. No suelo ir allá a San Juan, a la difunta Correa, cada tanto, como hacen otros. No, pero hay otras clases de ídolos. Porque ídolos es todo aquello, y escuche bien esto, y anote en la hojita, ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios, eso es idolatría. El primero en nuestra vida tiene que ser Dios. Él es el único digno de adoración, de alabanza. Es el único digno al cual nosotros servimos en integridad y verdad. Solamente Él. Como decíamos recién, todo lo demás viene después. Pero primero tiene que ser el Señor. Como decíamos recién también, que Él sea el centro de nuestra vida. Que Él sea la prioridad constante. No solamente un día en la semana, vuelvo a repetir. Todos los días, que Él sea el centro de nuestras vidas. ¿Y cómo nos damos cuenta de que Él es el centro? En las conversaciones, en mi pensar, en mis contestaciones, en mis compromisos. ¿En qué estuvo pensando anoche hasta altas horas y no se podía dormir? Bueno, algunos se durmieron ahí nomás. Y en la mañana otra vez el mismo pensamiento. ¿Cuáles son las conversaciones recurrentes que nosotros tenemos? Prioridades. Prioridades en nuestras vidas. ¿Qué es aquel problema, circunstancia que no nos deja descansar, tener paz en el corazón? Bueno, que Cristo sea el centro. Que el Señor sea el centro de todo nuestro ser. Y por último, el último principio que Josué nos enseña es poder servir a Dios en familia. Por eso dice, un legado que se escribe juntos, unidos, ¿verdad? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, lo que decíamos al principio. Así que el temor de Dios, el temor a Dios, el poder servirle en integridad y en verdad, el quitar esos ídolos internos que muchas veces tenemos en nuestro ser, en nuestros corazones, y ponerlo a Él en primer lugar. Pero no todo queda allí. Ahora hay una decisión. Esta decisión que tomó Josué. Él no solamente se percibía como una persona individual, personal, que podía tomar sus propias decisiones sin afectar a los demás. No. Él sabía que era padre de familia. Sabía que tenía hijos, que tenía esposa, que tenía nietos quizás. Se percibía como el líder en ese momento de esa nación.
Él se veía como un ejemplo. Entonces él dice, yo he tomado una decisión. Yo y mi casa. Él se puso primero. Algunos dirían, como dicen hoy, se puso primero. Pero no, él está haciendo hincapié, puntualizando la necesidad de que cada uno de nosotros tomemos la punta, el primer lugar, más allá de lo que puedan pensar los demás. El poder tener en el corazón y tener esta convicción, este sentir en fe y decir, yo y mi casa serviremos. Fíjese que no dice servimos, dice serviremos. Una constante, y mañana cuando volvamos a leer va a decir lo mismo, serviremos. Vamos a servir a Dios, vamos a seguir sirviendo a Dios, pase lo que pase. Fíjese, Josué pasó un montón de circunstancias adversas, muchísimas. Una de ellas fue cuando murió Moisés, que tuvo que enfrentar esta situación. Pero de ahí en más un montón. Después lea la historia de Israel ya ingresando a Canaán después del Jordán. Y es tremendo los años, cómo fueron pasando y las vivencias y las experiencias y las presiones que iba sintiendo. Pero sin embargo, él seguía estaba siendo escrito por Dios. Spurgeon decía de la siguiente manera, escuche bien, un predicador del pasado, ¿no? Que ya está en la presencia del Señor. La mejor forma de enseñar a tu familia es vivir delante de ellos la fe que predicas. Él sabía que estaba delante de una familia que era punta de lanza, que habían cambios que tenían que suceder, transformaciones, pero él decía, bueno, yo tengo que estar primero. Yo tengo que ir al frente, tengo que conocer a Dios, convertirme en un adorador para que mi familia adore. Convertirme en un amante de Dios para que mi familia ame a Dios. Convertirme en un siervo de Dios para que mi familia sirva a Dios. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. No estoy hablando solo de los hombres que están acá ahora, sino de todos quienes estamos aquí. Tenemos esa responsabilidad delante del Señor. Así que hoy es el día de escribir una nueva página y que ojalá usted y yo podamos tomar esta hermosa decisión de entregarle la virome a Dios y permitir que Él siga escribiendo nuestra historia para su gloria y para su honra. No solamente los hermanos que estamos acá, sino también los hermanos que se han conectado con nosotros. Que vemos cosas que no nos gustan y que Dios tiene la capacidad de transformar todo. Pongámonos en las manos del Señor. Dejemos nuestra historia en las manos de Dios. Dejemos de estar luchando. Parece que le damos la lapicera un tiempo y luego se la volvemos a quitar para nosotros seguir escribiendo. O estamos allí, queremos tironear con la lapicera. A ver, ¿quién va a escribir la historia? Que Dios sea el encargado de escribir sobre nosotros. Póngase de pie por un momento, por favor. Así que cada mañana despertamos como en una página en blanco y podemos llenarla de borrones, de tachones, o permitir que Dios escriba su voluntad en nosotros. El Señor en esta hora nos permite escuchar su palabra y poder abrir nuestros corazones delante de Él. Y poder decirle en nuestro interior, Señor, escribe sobre mí, transforma mi vida y también la de mi familia. La gracia de Dios no solamente perdona lo que ya se escribió en nuestras vidas, sino que nos invita la gracia del Señor a escribir de una manera diferente. A que sintamos la mano de Dios sobre nosotros
guiándonos, reescribiendo nuestra historia, cambiando nuestro final. Es glorioso ver cómo la mano del Señor sigue moviéndose a nuestro favor. Vuelvo a repetir lo que decía el apóstol Pablo: siendo manifiestos, siendo claro que ustedes son cartas de Cristo, escrita por el Espíritu del Dios vivo. El Dios vivo. No es la mano del hombre posada sobre usted escribiendo una historia. Quizás en el pasado alguien sí arrancó una hoja en su historia. Alguien arrugó, manchó, rompió. Eso equivale a dolor, a experiencias amargas. O quizá nosotros mismos, con nuestras decisiones, hicimos de alguna de nuestras hojas olvidables. No queremos saber nada con ese pasado. Pero el Señor hoy nos invita para que pongamos nuestras vidas en sus manos. Y nos dice: descansá, que yo sé lo que tengo que escribir. Yo conozco lo que viene, dice el Señor. Conozco la historia completa. Conozco el final que tengo para tu vida. Y aquel que comenzó en vosotros la buena obra, aquel que comenzó en vosotros esa buena escritura, Él es fiel, Él es justo para terminar lo que comenzó. No te va a dejar a media, escrita a medias. No va a dejar tu cuaderno, tu vida, tu historia a medias y luego se va a olvidar de vos. Nosotros solemos hacer eso. Comenzamos cosas pero la dejamos a la mitad. Dios no es así. Él nos toma en sus manos y va a hacer todo lo que Él se ha propuesto con nuestras vidas. Oramos al Señor. Padre, te adoramos a ti. Te bendecimos, Señor,